Manejo higiénico de los alimentos. Hoy en día, las enfermedades e infecciones transmitidas a través de virus o bacterias encontradas en los alimentos son más comunes de lo que pudiera parecer. Esto debido al mal manejo de los ingredientes antes, durante el proceso de preparación de los alimentos. Para prevenirlo, se recomienda seguir algunas medidas de higiene, como por ejemplo, una adecuada desinfección de los ingredientes, iniciando con un lavado correcto de las frutas y vegetales. Lo ideal es lavar con detergente y agua potable cada uno de los vegetales. Las hojas, como las lechugas y otras hierbas, lavarlas en manojos pequeños. A las frutas, evitar quitarle los rabillos hasta que estén completamente desinfectadas. Para las frutas o vegetales que posean una cáscara más dura o sean tubérculos, o sea, procedentes de la tierra, se recomienda tener un cepillo para quitar los excesos de tierra y quitar toda suciedad que haya quedado en las cáscaras. Después de esto, existen productos para realizar una desinfección adecuada para alimentos. En dado caso de no contar con esos productos para la desinfección, se puede utilizar algunas gotitas de cloro rebajadas en cantidad suficiente de agua potable. También lo ideal es mantener los alimentos en una temperatura adecuada, ya sea a temperaturas muy bajas para evitar la multiplicación de las bacterias, o bien, si los alimentos lo permiten, hervir aquellos alimentos que sean posible hacerlo. Esto porque el calor sí mata las bacterias. Una vez hecho el proceso de desinfección correcto y adecuado, es importante eliminar y evitar la contaminación cruzada entre utensilios, alimentos, inclusive el espacio de trabajo. Para esto, primeramente tenemos que vigilar que nuestra mesa de trabajo, nuestra cocina, esté completamente limpia. También nuestros utensilios deben haber pasado por un correcto proceso igual de desinfección e inclusive de esterilización, ya sea un lavado a mano o en lavavajillas. Se tienen que tener utensilios específicos para las carnes, vegetales y otro tipo de alimentos. Uno de estos, y lo ideal, son las tablas de picar. Muchas veces tenemos en casa tablas de madera, las cuales deberían ser totalmente eliminadas de nuestras alacenas, ya que la madera es un material que al contacto con la humedad se expande, se filtra la humedad y es casi imposible que se pueda secar la madera en su totalidad. O sea que al guardar humedad puede crear moho, hongos. Y si nosotros picamos ahí en esos alimentos, picamos carne, es muy posible que se llegasen a contaminar las carnes y los vegetales por mantener el contacto con estos hongos. Lo ideal es reemplazar todas estas tablas por tablas de plástico o de resina, misma resina o mismo material que pueda ser lavado y desinfectado. Y también tener una tabla de picar específica para carnes y vegetales, como se mencionó anteriormente. Durante el proceso de preparación de los alimentos, tenemos que vigilar los tiempos de cocción específicos. Cada carne, ya sea ave, pescado o carne roja, tiene un tiempo de cocción diferente. Hay que conocerlos y respetar estos, porque es muy común que se propaguen bacterias como la salmonela a través de las aves. Por ejemplo, el pollo, una mala cocción puede desencadenar una infección por salmonela y otro tipo de bacterias. También hay que verificar el lugar de donde proceden nuestras carnes, que provengan de un lugar, de una carnicería o una granja que posea un certificado ante salubridad y todas las dependencias gubernamentales encargadas del control de higiene y prevención de enfermedades a la salud. Otro punto importante es la manera en que nosotros almacenamos estos alimentos antes de preparar y después. Por ejemplo, en nuestra alacena tenemos que mantener nuestros insumos secos, como son las harinas, semillas,
en envases o bolsas completamente herméticas, para evitar que se propaguen o se generen plagas como hormigas, termitas, entre otras. En la nevera debemos procurar tener los alimentos completamente sellados y organizados de la manera que corresponde. Por ejemplo, las carnes se recomiendan mantener en el congelador o en el refrigerador directamente sus empaques originales de compra. A menos que estos hayan sido dañados, se tienen que cambiar por empaques nuevos, los cuales deben de estar sellados y marcados con la fecha en la que fue abierta y el tiempo de caducidad que tienen estos. Se deben de separar las carnes de los vegetales y, importante, en el área designada para los vegetales, la cual debería ser la zona más baja del refrigerador, se deben separar los vegetales que son crecidos en tierra con los otros que no son. Los lácteos, quesos y embutidos deben ir en la parte más alta del refrigerador, debidamente guardados en empaques herméticos o recipientes plásticos cerrados de manera hermética. Y finalmente, recordar que durante todo el proceso de manejo de estos alimentos, nosotros tenemos que tener una correcta higiene en nuestras manos, es decir, lavar como está estipulado nuestras manos hasta el antebrazo. Si es necesario, portar guantes para el manejo de ciertos alimentos. Mantener siempre nuestro cabello recogido para evitar que cualquier basura o restos de células muertas de cabello caiga sobre esos alimentos. Si tomamos estas medidas básicas de higiene en nuestro hogar e inclusive en nuestras zonas de trabajo, podemos prevenir el contagio de múltiples enfermedades hacia nosotros y las personas que nos rodean. Y bien, estas fueron algunas medidas básicas que nosotros podemos implementar en nuestro hogar para mantener una correcta higiene en la preparación y manejo de nuestros alimentos para nuestro propio consumo.